Vamos a dar inicio a la tercera unidad del primer año medio del programa EAR Chile. Los temas a trabajar durante esta unidad serán los siguientes. La ciudad como un fenómeno social y económico la vamos a definir y vamos a ver qué efectos genera la ciudad desde el punto de vista social y para la economía dentro de un país. Vamos a ver lo que significa el sistema urbano-rural y cómo en algún momento la gente pasa a vivir del sistema rural al urbano y qué problemáticas se pueden generar si el sistema urbano crece más de lo que corresponde. En otra parte también de esta unidad vamos a trabajar el territorio nacional, continental, insular y marítimo. Vamos a ver la división política administrativa que existe dentro de estos territorios, qué importancia tienen y más o menos cuáles son sus dimensiones. Para terminar el trabajo de esta unidad vamos a revisar el concepto de la región, qué significa el concepto y de qué manera se regionaliza nuestro territorio nacional. Si nosotros quisiéramos hablar de una ciudad, tendríamos que decir que es un área urbana, es decir, que se opone a la área rural de lo que es el campo, que tiene una densidad de población muy alta, es decir, mucha gente habitando en un mismo territorio, en un mismo espacio. La densidad significa que hay muchos habitantes por kilómetros o metros cuadrados. Normalmente, en una ciudad existen diversas actividades económicas. Las más importantes son las que están relacionadas con la industria y el sector servicios, es decir, colegios, supermercados, hospitales, etc. Esas son las principales actividades que predominan dentro de lo que es una unidad urbana como una ciudad. Se diferencian las ciudades dependiendo de diversos criterios. Uno puede ser la cantidad de habitantes que posee, podemos hablar de una metrópolis, megalópolis o una ciudad simple, o también por su estatuto legal. Por ejemplo, existen ciudades que son consideradas capitales administrativas, como por ejemplo Santiago es considerada una capital, por lo tanto tiene un estatuto legal que es distinto a lo que puede ser otra ciudad que no es una capital. Y también va a variar dependiendo de los países. Hay países que tienen una población que sobrepasa los 300 millones de habitantes y obviamente sus ciudades adquieren características que son muy distintas a las características que posee una ciudad de un país más pequeño, como el caso de Chile. En relación a los tamaños de las ciudades, hay algunas de ellas que presentan una gran cantidad de personas. Por ejemplo, como vemos en la imagen, la población de una ciudad puede variar entre unas pocas centenas de habitantes hasta una decena de millones de habitantes. Las ciudades, como se expresa ahí en la imagen, son las áreas más densamente pobladas del mundo. Por ejemplo, ahí te damos una clara situación de lo que ocurre en Sudamérica. Sao Paulo, con 10,9 millones de habitantes y tiene una densidad de población bastante alta, 7.160 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, como tú puedes ver, en la medida en que el país presenta una gran cantidad de habitantes, obviamente las ciudades van a ser las zonas más densamente pobladas y por ende también van a tener una densidad bastante alta. ¿Cómo se relacionan los conceptos de una ciudad y la economía? Actualmente, la economía de las ciudades es general y altamente diversificada, variando entre ciudades. Es decir, hay ciudades que se encargan solamente de un determinado sector económico. Hay ciudades que surgen para la minería. Por ejemplo, en el caso de Chile, la ciudad de Calama existe, tuvo su origen y ha tenido todo su desarrollo en base a lo que es la industria minera. Hay otras ciudades que son puertos, por ejemplo, Valparaíso es una ciudad que vive de lo que es el tema del desarrollo portuario, además del desarrollo turístico que ha tenido en el último tiempo. Entonces, hay ciudades que son administrativas, otras que se dedican a la minería, otras a los puertos. Es decir, la ubicación geográfica y la delimitación administrativa que adquieren es lo que finalmente le va a dar el carácter a una determinada ciudad.